Estamos en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. ¿Lo tienen? Amén. Leemos entonces. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, por las obras, para que nadie se gloríe. Amén. Gloria al Señor. Yo quiero introducir estas palabras hablando un poco acerca de lo que es la gracia. Gracia en el Nuevo Testamento es una palabrita muy utilizada y que tiene diversos significados, porque ella encierra en sí un amplio valor para la vida del creyente una vez llegó a Jesús. Cuando el creyente llega a Jesús, lo hace por medio de un túnel, por medio de un vehículo, por medio de un pasadizo, por medio de un camino que se llama la gracia. Yo quiero que usted repita conmigo en voz alta y diga: gracia. La gracia es esa palabrita que se utiliza en el Nuevo Testamento como charis o caris, que significa básicamente regalo, significa hermosura, significa don, significa dádiva, y todos sus significados y acepciones dejan entender que Dios en un momento de la vida del hombre lo encontró desprovisto, sin merecer nada, y le dio por gracia el regalo de la salvación. Por eso es tan importante para nosotros los creyentes comprender la palabra gracia. Gracia no es solamente decirle a una persona que te hizo un favor, mira, gracias, como un cumplido, sino que la palabra gracia es mucho más profundo y tiene un significado mucho más potente, porque esa gracia te ha permitido librar tu alma del infierno, sacarla de donde está, acceder a todos los recursos del cielo que están disponibles para los ángeles y para los herederos del reino, también te tocan a ti. Entonces yo creo que la palabra gracia no es solamente por decir gracias como un cumplido. Aquí la acepción de gracia, la palabra gracia, es que Dios te dio todo, aunque no te lo mereces, pero te lo dio como si te lo merecieras. Hemos estado leyendo que lo que dice Efesios 2, capítulo 8 y 9. Capítulo 2, versículo 8 y 9. La salvación se consigue mediante la gracia. Es un don de Dios, como les decía. Y eso fue lo que leímos en este pasaje que tuvimos aquí. Ahora yo quiero hablarte acerca de 3 temas, básicamente, que son los que voy a tocar contigo en esta noche. El primero es una pregunta. ¿Elimina la gracia la ley de Dios? Número 2, ¿la gracia de Dios es nuestra única esperanza? Y número 3, ¿la gracia de Dios hace posible nuestra salvación? Esas 3 preguntas yo quiero que tú te las hagas, porque si bien puedes recibir una respuesta, es muy probable que a partir de aquí tu vida no sea igual jamás. A partir de la comprensión de la gracia de Cristo en la mente y el corazón de un creyente, no puede volver a ser igual, salvo que Él lo decida, porque le dio su voluntad. Después que usted conoció internamente el poder que tiene la palabra gracia, usted no tiene el derecho de ser igual. Usted lo hace a su propio riesgo. Entonces, la gracia del Señor, eso es lo que vamos a tratar hoy. Diga conmigo: gracia. ¿Elimina la gracia de Dios la ley? Esa es una pregunta que para muchos cristianos incluso resulta atractiva. Es una pregunta que es provocada por una curiosidad que se despierta en la gente cuando entiende que Dios le está dando cosas que no se merece, porque sabe que si Dios te da cosas que no te merece, probablemente hayan otras que tú tengas la licencia para hacerla, aún en contra de lo que Dios ha dicho. La gracia de Dios, bajo ningún concepto, bajo ningún entendimiento o comprensión, va a estar en contra de la soberanía, del dicho y de la ley que el Señor Dios Todopoderoso ha dictado y establecido para todo hombre y mujer en este planeta. De hecho, ni siquiera para la creación. Dios le puso límites al mar, y el mar, aunque quiera, no puede pasar de ahí. La gracia de Dios
está revelada en la Biblia. Romanos capítulo 3, versículo 31 habla diciendo: luego por la fe invalidamos la ley. Ese es Pablo haciéndole una pregunta a los creyentes de Roma. Es una pregunta mayéutica, es una pregunta que se hace no porque tú ignoras la respuesta. Es una pregunta que permite que el escucha, que el oyente genere algo en su cabeza y se conteste a sí mismo. Esa es una forma de acorralarte con la verdad para que tú no admitas o no asumas ignorancia acerca de algo que ya te fue revelado y que ya te queda claro y que instintivamente, por instinto, ya usted sabe cuál es la respuesta. Entonces Pablo le hace una pregunta y le dice: luego por la fe invalidamos la ley. Y él mismo se responde y le dice: en ninguna manera. Oiga la respuesta que Pablo le dice: en ninguna manera. Y continúa añadiendo: sino que confirmamos la ley. La gracia de Dios, así como es salvífica, te permite como vehículo de transporte para conducirte por el camino de la salvación, hasta entregarte en las manos de Cristo sano y salvo, listo para una vida eterna con Él. También te hace saber por la misma gracia que tú estás comprometido con Dios cuando aceptas su gracia para vivir conforme a lo que ya Él estableció para ti. Que te mantengas alejado del pecado, que te alejes de lo inmundo y que vivas para Él y por Él, porque Él ha sido quien te ha dado la vida y es el único que puede quitarla, que Él ha sido quien ha establecido los límites y que ni tú ni yo podemos violarlo. Esa gracia te va diciendo en el camino que aunque tienes libertad para hacer lo que tú quieras hacer, todo no te conviene. Esa gracia te permite saber que aunque tú eres una persona individual con un libre albedrío, también tienes la responsabilidad de rendir cuenta por cada una de las acciones que realiza, aunque a ti te parezcan atractivas o aunque tú quieras darte una licencia para pecar solamente porque tú asumiste no entender algo. Pablo le hace esta pregunta a los romanos, le dice: ¿invalidaremos nosotros la ley por la gracia? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Los apóstoles tenían como compromiso no solamente decirle al hombre que Dios era bueno y que iba a mandar un Salvador divinamente escogido para que muriera por ellos y pagara por sus pecados, sino que tenían que hacerle saber también que ese Salvador que murió en la cruz del Calvario cumplió con cada uno de los aspectos de la ley, la cual no podía ser violada porque era pura y santa, y por cuanto Él era el Hijo de Dios, era el primero en obedecerle a su Padre. Gloria a Dios. Lo que pasa es que muchos de los creyentes del primer siglo, como estudiábamos en la clase de escuela bíblica, hablábamos en esa enseñanza acerca de cómo muchos querían ponerle rudimentos a los creyentes que habían creído en Cristo, que pertenecían a los rituales que había dictado Moisés a través de la ley. Entonces llegaron a la conclusión de que la gracia de Dios se cumple, en la gracia de Dios se cumple la ley a través del sacrificio y la vida, testimonio y obra de Cristo, y que por ninguna razón ya los sacrificios de animales, la circuncisión y todas esas cosas que eran señales de carne para que ellos estuvieran, vamos a hacer el ABC del plan de salvación, para que ellos hicieran el kinder de la salvación del hombre, el curso intensivo para caer luego en la gracia, para ser llevados por uno que te conduce hacia el maestro de la mano, hasta que el maestro te encuentra y te termina de enseñar todo lo que tú no sabías. La palabra de Dios enseña que la ley era un ayo. Un ayo era la persona que llevaba de mano al alumno para que el maestro le continuara enseñando. Pero mientras el ayo iba con el alumno en el camino, le iba dictando toda la ley, le iba enseñando todos los preceptos preliminares que ese estudiante necesitaba saber para que llegue listo
para la clase, a donde su maestro. La ley de Dios, esa ley que Dios le dio a Moisés, nos condujo paso a paso a nosotros, la humanidad, hasta Cristo, quien era el maestro de maestros y quien nos iba a completar los misterios que nosotros a través de la ley no podíamos comprender. Entonces, en ninguna manera se le meta en la cabeza que lo que la Biblia enseña en cualquier parte de ella, ahora te pueden dar licencia para pasarle por encima porque estás en Cristo. Lo segundo que quiero comentarte: ¿es la gracia de Dios nuestra única esperanza? Vamos a ver qué enseña Nehemías capítulo 9 versículo 31. Si tú puedes buscarlo o marcarlo por ahí, porque es importante que estos pasajes que te ilustran acerca de la gracia se queden contigo para siempre en tu corazón. Nehemías 9:31 dice: mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Yo voy a repetir eso. Por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Entonces, cuando nosotros hacemos esa pregunta, podemos afirmar sin lugar a dudas: la gracia de Dios es nuestra única esperanza. Porque si Dios es el único que tiene la capacidad para juzgar quién hace mal y quién hace bien, y el parámetro, la vara para él medir quién hace bien y hace mal, es la ley de Dios, y él mismo, sabiendo nuestras debilidades, nos ayuda, nos auxilia, nos libra, nos advierte, entonces es fácil entender, aunque nuestro necio corazón se resista, que no tenemos esperanza en más nadie, porque nadie puede interceder delante de nosotros que no sea el mismo Hijo que comparte esencia con el Padre con relación a nuestros pecados. En una ocasión, Elí, hablándole a sus hijos Ofni y Fines, aquellos dos hijos que, aunque eran hijos del pastor, eran hijos del sumo sacerdote, vivían como impíos, aunque cuidaban el arca, aunque eran los que estaban y cuidaban las cosas santas, eran las dos personas más impías que pasó en esa generación. Y cuando un día su padre, cual no le puso nunca tropiezo y siempre los dejó hacer lo que querían, un día en su ancianidad le pesó como hombre de Dios que era lo que ellos estaban haciendo, y le dijo: mis hijos, si ustedes pecaran contra los hombres, pues los hombres intercederán por ustedes. Si ustedes pecaran contra los seres humanos, los jueces pudieran hablar por ustedes, los ancianos pudieran abogar por sus vidas. Pero si pecaran contra Dios, ¿quién los librará? Porque es que para nosotros interceder por una persona frente a otra, debemos tener la moral suficiente y la capacidad para ayudar al que falló a enmendar su error y presentarlo como inocente delante de la persona ante quien lo estamos defendiendo. Si usted ve que una madre tiene un niño y ese niño comete algún error, alguna falta, y usted como vecino quiere evitar que su madre lo castigue, usted tiene primero que ser un buen vecino. Número 2, usted tiene que ser una persona con moral. Número 3, usted tiene que conocer bien a ese muchacho. Y número 4, usted tiene que poder ayudar a ese muchacho a corregir la conducta, para entonces usted ir donde la madre y decirle: doña, no lo castigue, él lo va a hacer mejor la próxima vez. Es un niño, apenas está aprendiendo, no sea tan severa con él, voy a interceder por él. No permita que las consecuencias de su error le hagan cargar algo que él no está dispuesto a soportar. Entonces, usted que está haciendo una
intercesión tan efusiva y tan entusiasta, entonces debe agarrar a ese muchacho y decirle: ven acá, los papás se respetan. Cuando mamá dice, las cosas se hacen. Usted tiene que ser respetuoso, tiene que ser manso con su madre. Y ahora que yo te he defendido, espero que a partir de aquí nunca más yo vuelva a recibir una queja de parte tuya. El niño se va a su casa entendiendo el mensaje y con el compromiso de que el vecino le salvó el pellejo. Nunca más le falta el respeto a su mamá. Pero si usted no tiene la calidad moral para estar delante de Dios, como ninguno de hecho la tenemos, porque delante de la santidad de Dios todos quedamos mal parados, ¿quién podrá defendernos? Eso fue lo que habló Elí con sus hijos. No, ustedes pecan contra los hombres, estamos claros que los jueces pueden interceder por ustedes, pero hay de ustedes si pecaran contra Dios, ¿quién los librará? Eso me da a mí entender y me conduce, me acorrala en un tobogán y me manda directo al criterio de que solamente la única esperanza que tengo para recibir redención está en manos de Dios. Lo número 3, para ser breve, es: la gracia de Dios hace posible nuestra salvación. La gracia de Dios hace posible nuestra salvación. Pregúntese eso. Le voy a dar un par de segundos. 1, 2. Y contéstese usted. La palabra de Dios enseña en Efesios capítulo 1, versículos 7 al 8, lo siguiente: en quien tenemos redención por su sangre, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar, diga conmigo, sobreabundar, para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces, la gracia de Dios hace posible nuestra salvación. ¿Por qué hace posible nuestra salvación? Número 1, porque hay un ingrediente aquí que Él está colocando en este pasaje a los Efesios. Está hablando de sabiduría y está hablando de inteligencia. Cuando usted es una persona inteligente y sabia, primero evita fallar, pero si falló, hábilmente procura un remedio para el error que cometió y trata de conducirse hasta donde está la solución de su problema para que ese problema no le persiga más. Cuando una persona comete pecado, cuando una persona es convencida de pecado, de justicia y de juicio, cosas que solamente puede hacer el Espíritu Santo con una gente, lo más inteligente es que, sabiendo que tiene esas tres cosas dándole en la cabeza, corra de manera despavorida a los pies de Cristo para ser perdonado. Entonces, la gracia nos permite acceder a la redención. La redención no fue posible sino a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Cristo vino a este mundo, predicó, enseñó, doctrinó, preparó y envió. Cosas indispensables para que una persona conozca el Evangelio. Sin embargo, todas aquellas cosas eran maravillosas, magníficas para la iglesia que iban a hacer después de eso, pero no se podía quedar sin el ingrediente más importante: que después de todo esto, Él fuera a una cruz y que, tal como el cordero de las 3 de la tarde que sacrificaban desde el día de la Pascua al salir de Egipto, desde ese momento ese sacrificio quedó instituido, que a las 3 de la tarde un cordero tenía que morir por sus pecados. El Evangelio de Juan enseña que Jesús un día se apareció junto al Jordán y estaba Juan el Bautista y dijo: he aquí el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Y para que se cumpla toda la tipología y la enseñanza del Antiguo Testamento a través del sacrificio del Cordero, y para que se cumpla lo revelado por el Juan el Bautista acerca de la persona de Cristo como Cordero, un día, siendo viernes,
a las 3 de la tarde, Él colgado en una cruz, expiró y dijo: consumado es. Gloria a Jesús. Es impresionante cómo toda la historia de la humanidad ha ido de manera secuencial y de manera concatenada, dando paso a que la voluntad de Dios se cumpla por encima de todo pronóstico y por encima de toda oposición. Porque créeme que hasta en el círculo más cercano de Jesús hubo quien se quisiera oponer a que Él fuera a esa cruz del Calvario a realizar algo que, aunque todo lo anterior que le mencioné era importante, no podía irse de esta tierra a menos que haya cumplido con el sacrificio de redención, porque sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Ya Dios, como lo había dicho otra vez de Isaías, decía: ya estoy hastiado de la sangre de los bueyes, porque si yo tuviera hambre, te pediría a ti de comer, dice el Señor. Entonces ya Dios estaba cansado de la sangre y de la carne de esos animalitos. El hombre debió morir en la cruz del Calvario por sus pecados, pero Cristo dijo: envíame a mí, yo voy, yo iré. Y esa sangre de Él, sangre humana, se derramó por las culpas tuyas y mías. Y cada vez que nosotros, de manera voluntaria, espontánea, hacemos algo en contra de lo que la voluntad del Padre que mandó a su Hijo a derramar esa sangre quiere, nosotros estamos pisoteando esa sangre, le estamos echando cosas en mezcla para que ya no sea roja, sino para que sea de otro color, que estamos tratando de secarla para que desaparezca, o le estamos tapando con tierra para que nunca más brille y nunca más fluya en favor de nuestra salvación. Yo estoy aquí para decirle, tanto a los que están presentes como a los que están fuera, que cada vez que nosotros hacemos resistencia en cumplir la voluntad de Dios para nuestra vida, nosotros estamos pisoteando esa sangre a propósito. Y quiero que sepan que no somos inocentes por haberlo hecho, porque cada uno de nosotros en algún momento hemos recibido información suficiente para tomar una decisión al respecto. Dios ha estado tratando con la gente desde tiempos inmemoriales. Desde cuando la gente no se acuerda, Dios ha estado insistiendo con el hombre. Antes de que se escribiera la ley, ya Dios estuvo tratando con los hombres y estuvo hablando acerca de personas como la era Job. Un Job que no conocía la ley, pero que por si acaso sus hijos pecaban, él se embalaba y hacía un sacrificio. Y del cual Dios mismo tuvo que hablar, no con cualquier persona, con el mismo diablo, y decir: ¿me has conocido tú a mi siervo Job, que varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que no hay otro como él? Siempre Dios ha estado tratando con la humanidad. Y por último, yo quiero concluir diciéndote que la gracia de Dios tiene una característica, y la más conveniente para nosotros, sin embargo es la más peligrosa, porque es la que ha permitido que mucha gente se tome un tiempo. Es la que ha hecho tan común que cada vez que estamos en una campaña, predicando alguna campaña, y está lleno de gente buscando la oración, tocado, compungido y llorando delante del Señor, cuando llega el momento de decirle: ¿confiesas a Cristo hoy como tu Salvador? Esa característica que tiene la gracia, ellos la usan como pretexto para decir: hoy no, después. La gracia de Dios es paciente. Diga conmigo: la gracia de Dios es paciente. La palabra paciencia viene de la raíz de donde deriva la misma palabra pasión. Y pasión es un sentimiento que deriva en una serie de acciones que superan la razón misma. Cuando tú amas con pasión, tú no mides consecuencia por estar o favorecer a la persona a quien amas. Cuando tú amas con pasión,
A ti no te importa lo que pase con tu propio cuerpo. Cuando tú tienes pasión, tú no puedes esperar para reunirte con la persona amada. Cuando tú tienes pasión por algo, no hay nadie que te pueda hablar en contra de eso. Si tienes pasión por el béisbol, no importa cuánto queme el sol a las 2 de la tarde, usted va a jugar béisbol. Cuando usted tiene pasión por el canto, usted va a cantar aunque su garganta esté tapada. Cuando usted tiene pasión por las almas, usted va a predicar aunque te entren a pedradas, como lo hicieron con Pablo. Cuando tú tienes pasión por alguien, vas a aguantar latigazos que te arranquen la piel de la espalda. Vas a cargar un madero que no te tocaba y vas a sentir gozo por ver a una humanidad que recibió un regalo que no merecía y que encima te escupió la cara cuando se lo diste. Eso se llama pasión. Y cuando hablamos de que la gracia de Dios tiene paciencia, es la acción y el efecto de aguardar y de contener la pasión, pero sin dejar de sufrir los vejámenes de esta hasta que el otro se decida. Cuando usted tiene pasión y tiene paciencia, eso lo quema por dentro. La palabra de Dios enseña que cada vez que un alma hace confesión por Cristo, los ángeles del cielo hacen una fiesta, porque ven cómo, en términos figurados, las entrañas de Jesús se retuercen esperando que uno se decida decir: acepto tu sacrificio. Por fin valoro el sacrificio que hiciste y me di cuenta que era yo el que debía estar clavado en esa cruz. Por fin hice conciencia de que realmente no merecía que un hombre como tú muriera por una persona como yo. La gracia de Dios es paciente, no es un pretexto para decir: Señor, quizás un día cuando yo realice todo lo que me ha dado la gana de hacer, voy a aceptar tu sacrificio como válido y quizás a lo mejor te sirva. Y si da tiempo antes que tú vengas, predico tu palabra. Y si quizá me quede un chancecito, a lo mejor me bautice. Y si quizá me da otra prórroga, ando en santidad. La paciencia no es un pretexto para abusar de ella. Cristo con paciencia aguarda que nuestra loca cabecita se decida por empezar a fluir en el don, en la gracia que Él nos ha dado. Por último, voy a tocar lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Eso a mí me causa. Yo voy a repetir esto. Pregunta Pablo a los creyentes de Roma esto: ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Ahí hay palabras que, aunque usted hable en castellano, probablemente no la use todos los días, y yo voy a ayudarle con la comprensión de esas palabras sin pretender saber muchas cosas más que usted. Ya yo le hablé de la relación que tiene la palabra paciencia con la palabra pasión, ¿cierto? Pero aquí él está haciendo una pregunta. ¿Quiere decir que ustedes están despreciando la riqueza? Es decir, lo mucho y la abundancia que Dios le ha dado. La benignidad. Benigno es la característica de alguien que es incapaz de dañarte, que no tiene ni la intención, ni el potencial, ni nada que se parezca para causarte daño. Es solo bien y nunca mal, pase lo que pase. Eso se refiere la palabra benignidad. Hay personas que han ignorado las riquezas que Dios le ha dado por la benignidad de Dios, porque saben que Dios
hace rato, a través de su espíritu, lo convenció de que es culpable y que Dios, como es benigno, no lo mató por ser culpable, sino que al contrario le regaló otra oportunidad. Hablamos de la paciencia y longanimidad, que es prácticamente lo contrario de pusilánime, es decir, de alguien que se rinde fácil. Longánime es una persona que no se detiene ante nada y que hace lo que tenga que hacer conforme a la demanda de la situación apremiante que se le ponga delante. Que si tiene que romper brazo por ti, lo va a hacer. Que si tiene que ir a lo último de la tierra como lo hizo y salir otra vez, lo va a hacer. Que si tiene que cargar la cruz, lo va a hacer. Que si tiene que llamarte por el Espíritu, lo va a hacer. Que si tiene que mandar un profeta, predicador, evangelista, pastor o maestro, lo va a hacer. Lo único que él realmente quiere es que tú accedas a un llamado, que el único beneficiado serás tú. Ignorando esa benignidad, la cual te empuja. Él dice, el apóstol Pablo dice, te guía. Yo puedo parafrasearlo y decirlo, te acorrala para que seas salvo. Iglesia, invitados en esta noche, pongámonos de pie.